Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, Hola, ¿qué doctor. tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Sí, sí, se doctor. escucha. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, buenas Gracias, perfecto. tardes. doctor. Buenas tardes, profesor. Bien, gracias. Antes que nada, me presento, seguramente no me conocen. Soy Roberto Carabajal, profesor adjunto de la cátedra. Tengo a cargo el dictado hoy de la clase sobre responsabilidad internacional. Antes que nada, quiero señalarles que la clase de hoy tiene la particularidad de ser virtual, atento a que, desgraciadamente para mí por lo menos, estoy padeciendo un cuadro de dengue que me obliga al reposo y bueno, todos los síntomas típicos del dengue, pero no quería dejarlos a ustedes sin la clase respectiva sobre este tema. Entonces, ante la alternativa de no darles clase, preferí darles una clase virtual, pero también les quiero señalar que esta clase virtual va a ser un poco acotada. Habida cuenta, ustedes conocen, deben saber seguramente cuáles son los síntomas del dengue. Genera un cansancio, me agita mucho, bastante, pero bueno, dejémoslo ahí. Yo voy a... Hola, yo siento unos ruidos ahí, yo les rogaría... Sí, ya apago los micrófonos de la gente que está con el micrófono. Bien. Les decía que decidí no dejarlos sin la clase, si bien no va a ser presencial como a mí en lo personal más me gusta, más me entusiasma, el contacto directo con el alumno, pero la otra alternativa era dejarlos sin la clase. Y entiendo que responsabilidad internacional es uno de los temas más importantes de la materia. Ustedes tal vez no logran visualizar la importancia de este tema en la esfera de las relaciones de los estados y de los sujetos del derecho internacional, no solamente de los estados. Pero tal vez para que puedan tener una dimensión de su importancia, les puedo afirmar, y los autores, muchos autores lo sostienen, casi todos, que en realidad la responsabilidad internacional es un mecanismo que permite el mantenimiento del clima de paz y armonía en el mundo, en los términos, en las condiciones en que existe la paz y de armonía y de estabilidad que hay en el mundo en ese de la responsabilidad internacional. Y esto es fácil descubrirlo, porque en la convivencia, no solamente en la convivencia de los individuos, de los humanos, Sí, me parece que se tiene señal baja y se cortó. Ya le avisamos. este, Doctor, se se cortó cortó. recién. Sí, 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 no sé qué pasó. parece que internet está funcionando medio lento y se ¿Es empieza el a mío? tiltar. Sí, me ¿Es el parece que mío? sí, porque Ah, todos acá estaban diciendo de que se traba. a ver,
Voy a ver si puedo conectarme a otro servidor que tengo aquí en mi casa. Ah, Ok, no corten. lo No esperamos. Sí, sí, sé, sí. no sé si el otro va a estar mejor. Vamos a ver. Bueno, Ahí lo estoy traspasando, pero no sé, el otro lo veo. Bueno, uno nunca sabe. Che. Listo. ¿Me escuchan bueno. bien? Ahora sí, Bueno, esperamos que sí siga. Le avisamos. gracias. De 10. Bueno, continúo, amigos. Les decía, al igual que en la convivencia entre estados, existen obviamente desinteligencias, conflictos, desencuentros respecto a los derechos y obligaciones de cada individuo. Y lo mismo pasa, decía, en el plano internacional. O sea, nosotros observemos que en el derecho interno de cada país, cuando un individuo está en desacuerdo sobre los derechos que le corresponden, está en desacuerdo con otro individuo y tiene una controversia, se lo resuelve yendo a los tribunales y esos tribunales lo resuelven aplicando un derecho que ya está establecido de antemano. ¿Mm? Ustedes ya deben conocer que en el plano internacional no existe un tribunal de jurisdicción obligatoria internacional, ni tampoco existe un cuerpo normativo obligatorio que abarque todos los campos del derecho internacional. Entonces, en el ámbito internacional esto no es posible. Por eso, en el ámbito internacional, cuando entre dos estados se genera una controversia sobre el alcance de los derechos y obligaciones de cada uno, se recurre al mecanismo que se llama la responsabilidad internacional. Entonces, desde aquí nosotros podemos descubrir lo importante que es. O sea, antaño, siglos atrás, cuando este mecanismo no existía o no estaba todavía muy difundido, no era costumbre recurrir a él, la manera en que se resolvían esas discrepancias era a través de la fuerza, la coacción o la amenaza del uso de la fuerza. Implicando esto, obviamente, todos los perjuicios y daños que genera un conflicto bélico. Bien, gracias a Dios, hoy en día este mecanismo está mucho más difundido, más aceptado, si bien la guerra y los conflictos entre estados no han desaparecido, lo estamos viendo hoy en día de manera clara en Europa, pero quiero señalar esto para que vean lo importante que es este mecanismo, el mecanismo para la convivencia pacífica de las naciones. Es un mecanismo muy importante. Por eso es necesario que ustedes conozcan bien los conceptos básicos, fundamentales de este instituto, cómo juega, cómo actúa, y todo lo que vamos a tratar de ver en la clase de hoy. La responsabilidad internacional es una consecuencia nacida de un acto ilícito internacional. Insisto, la responsabilidad internacional es una relación jurídica que nace de un acto ilícito internacional. Por lo tanto, estamos hablando de una relación jurídica distinta, nueva, de la relación jurídica existente en el acto ilícito internacional. Un Estado cometió un acto ilícito internacional en el sentido que violó una obligación vigente que estaba a su cargo. Ese acto ilícito internacional, insisto, genera una nueva relación jurídica que es la responsabilidad internacional. Eso está claro. No podemos
no podemos confundir como una misma cosa el acto ilícito internacional y la responsabilidad internacional. Fundamentalmente porque el acto ilícito internacional tiene otras consecuencias aparte de la responsabilidad internacional. Los autores, la mayoría, señalan, aparte de la responsabilidad internacional, como consecuencias también a la nulidad de ese acto ilícito internacional o la inoponibilidad hacia terceros. No es la única consecuencia. Está claro eso. Por lo tanto, debemos tener bien claro y separado bien el concepto en nuestra cabeza de que estamos en dos relaciones jurídicas distintas. Por un lado está un acto ilícito internacional, que es la base fundante necesaria para otra relación jurídica internacional, que es la responsabilidad. ¿Verdad? El acto ilícito internacional también no tiene los mismos elementos que la responsabilidad internacional. ¿Me entienden? Eso es una discusión. El acto ilícito internacional se considera como elemento subjetivo y elemento objetivo. Primero, el acto u omisión de un Estado o un sujeto del derecho internacional y una obligación internacional vigente que es violentada, que no ha sido cumplida. Pero para que haya acto ilícito no es necesario y no nos interesa si es que producto de ese acto ilícito hay daño o no hay daño. ¿Me entienden? En cambio, en la responsabilidad internacional también es una discusión. Muchos autores sostienen que se debe agregar el daño como un tercer elemento de la responsabilidad internacional. La mayoría de la doctrina lo tiene entendido así. Ahora, pero el daño no es solamente un daño material, sino también un daño de tipo moral. En nuestra historia de la Argentina, en la primera mitad del siglo pasado, hubo un caso que nos tocó de cerca respecto de un hecho ilícito internacional cometido que, si bien no generó daño a la República Argentina, sí se dio por violentado y vulnerado el honor y la dignidad de la nación, y eso generó un desagravio de tipo honorífico también, que consistió fundamentalmente en que esa potencia extranjera rindió honores a la bandera argentina con formaciones de sus fuerzas armadas y el disparo de salva de cañones, etcétera, etcétera. Bien. Ahí nosotros tenemos más o menos los elementos tanto del acto ilícito internacional como del acto, como de la responsabilidad internacional, que se lo puede confundir fácilmente. En última, la única discusión es respecto del daño, si está incorporado o no, pero como decía, hay autores que así lo entienden, que está incorporado el daño, y otros que consideran que no. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de la responsabilidad del Estado ante un acto ilícito cometido? Bueno, como es típico en el derecho, en la historia del derecho, antiguamente, en la época romana, se sostenía mucho la culpa
de los estados, perdón, la responsabilidad en la culpa. En la teoría de la culpa así lo establecía Grocio y otros autores antiguos, pero obviamente eso ya no está aceptado hace muchísimo tiempo. Y en realidad hoy en día se considera que existe que un estado es responsable cuando entre el acto ilícito y la consecuencia de ese acto ilícito hay una relación directa de causa-efecto. Insisto, hay una relación jurídica directa de causa-efecto. ¿Está claro esto? Ahora bien, les decía entonces que la responsabilidad internacional tiene como base siempre la existencia de un acto ilícito internacional. Pero hay una excepción muy importante. Hay una sola hipótesis en donde existe responsabilidad internacional aun cuando no hay un acto ilícito, que es la famosa teoría del riesgo creado. Esta teoría nos indica que cuando un Estado introduce en la sociedad, en la comunidad internacional en este caso, introduce un elemento riesgoso para su propio beneficio y de esa actividad riesgosa se provocan daños, ese Estado es responsable, aun cuando no se haya cometido ningún acto ilícito. Bueno, el caso típico son del lanzamiento de satélites a la atmósfera, del vuelo de aeronaves y otros elementos por el estilo, que aun cuando no es un ilícito realizar esa actividad, si de esa actividad se generan perjuicios a otros estados, el estado de lanzamiento es el responsable. Pero debemos señalar que en la teoría del riesgo creado no se aplica de manera analógica. ¿Qué significa? Que se la va a aplicar solo y únicamente cuando existe una norma, un tratado que así lo prevea de manera expresa. O sea, no se lo va a aplicar de manera analógica o de una manera sustituta respecto de otras normas. No. Esta teoría solo se va a aplicar si es que existe una norma jurídica que así lo establezca de manera expresa. Pero, aún así, he de señalar que es la única excepción de que se genera responsabilidad internacional a un Estado, aun cuando ese Estado no ha cometido un acto ilícito internacional. Yo voy a ir avanzando rápido, les voy a hacer un paréntesis. No sé si notan, me estoy agitando un poco. Yo voy a tratar de dar lo más importante de la materia. Lo que no logre desarrollar, no es necesario que lo aclare, porque ya es sabido. Ustedes lo tienen que estudiar de los textos de la bolilla que están en el programa y obviamente van a ser motivo de pregunta en el examen, aun cuando esos temas puntualmente yo no los haya tocado en clase. Les quiero señalar también que esta clase está colgada en el aula virtual.
y ahí la pueden también ir a buscar y seguramente va a estar más clara de cómo la estoy pudiendo dar hoy. Bien, eso está claro entonces, aun cuando no desarrolle algunos puntos de esta bolilla, lo mismo van a ser motivo de pregunta en el examen y ustedes tienen que estudiarlo. Cierro paréntesis, continúo. Hay un punto muy importante dentro de la bolilla que se llama responsabilidad internacional por la conducta de los órganos del Estado. ¿Mm? Y sabemos nosotros que el Estado tiene 3 órganos principales: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces, ese punto de la bolilla, que insisto es un punto importante, desarrolla brevemente en qué casos el Estado es responsable por actos de alguno de sus órganos estatales. Bueno, respecto al poder legislativo, bueno, es claro que va a haber responsabilidad del Estado si es que el poder legislativo emite una ley que es contraria a una obligación asumida por el Estado en el plano internacional. Entonces aquí es claro que hay una responsabilidad del Estado argentino, por ejemplo, si el Congreso Nacional dicta una ley que está en contra de una obligación de un tratado que haya firmado nuestro país. Ahora, otra cosa, otro análisis es respecto de si es que existe responsabilidad internacional cuando el Estado se compromete a sancionar una ley, el Poder Legislativo, y no lo hace. O sea, el sentido inverso. El Estado argentino se compromete a legislar a través del Congreso en determinado sentido, en algún ámbito de la actividad humana, y no lo hace. Ahora bien, si es que ese compromiso el Estado lo puede cumplir y lo puede ejecutar a través de otro tipo de norma que no sea una ley, por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo, no genera responsabilidad. ¿Está claro? Repito, cuando es a la inversa, el Estado argentino se compromete a dictar una ley y esa ley el Parlamento, el Poder Legislativo, no la emite, no va a haber responsabilidad internacional si es que el Estado, a través de otra norma, cumple esa obligación, ya sea un decreto del Poder Ejecutivo, un reglamento de algún ministerio u otra norma jurídica de otra calidad y otra característica. Entonces ahí no se genera la responsabilidad. Ahora bien, luego viene la responsabilidad del Estado por los actos de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Eso generó mucha discusión a lo largo de décadas y décadas y décadas. Se sostenían en época que solamente podían generar responsabilidad la conducta de los funcionarios jerárquicos del Poder Ejecutivo. Después se sostenía que solamente podían generar responsabilidad
cuando esos funcionarios actúen dentro de sus funciones, o sea, que el Estado no iba a incurrir en responsabilidad internacional cuando el funcionario estatal está actuando fuera del marco de sus funciones. Bueno, esto se resolvió más que nada con la doctrina de los tribunales internacionales, sobre todo de la Corte Internacional de Justicia y antes con fallos de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Esto se resolvió afirmando que siempre va a existir responsabilidad del Estado por los actos de sus funcionarios, sean funcionarios jerárquicos o no, y estén actuando dentro de sus funciones o no. Y la razón es sencilla. Debemos nosotros tener presente que dentro de las funciones dentro de las facultades de un funcionario estatal, nunca va a estar la facultad de violar una ley, una norma. Es obvio que jamás se le comprenderán las facultades de una persona el violar la ley. Por lo tanto, aceptar que solamente va a ser responsable cuando actúe dentro del marco de sus funciones es contemplar dentro de todo una especie de impunidad. Entonces, por eso es que no se acepta esto. El Estado siempre va a ser responsable, aun cuando esos funcionarios estén actuando por fuera del marco de su competencia, pero con una única excepción. ¿Cuál es la excepción? Insisto, esto lo dice la jurisprudencia. La excepción es cuando, según las circunstancias del hecho, según las circunstancias prácticas del caso, la víctima de ese acto ilícito tendría que haber descubierto, haber notado o haber comprendido que estaba frente a un funcionario que estaba actuando fuera del marco de su competencia. ¿Mm? O sea, se habla de que existiría una especie de negligencia en la víctima del acto ilícito. ¿En qué sentido la negligencia? En que, pudiendo haber previsto que ese funcionario que está cometiendo el acto ilícito en su perjuicio está actuando fuera de su competencia, no lo hace. Por alguna razón, no descubre algo que era evidente y patente. Entonces, fuera de ese marco excepcional, insisto, de que la persona que es víctima del acto ilícito tendría que haberse dado cuenta y descubierto que estaba frente a un funcionario que no está actuando dentro de sus funciones. Fuera de esa excepción, siempre el Estado va a ser responsable por la conducta de sus funcionarios. Bien. Veamos ahora responsabilidad del Estado por los actos del otro órgano estatal, que es el Poder Judicial. Y en este punto se mezclan algunas afirmaciones que se las puede escuchar hoy en día en algunos medios, muy de vez en cuando, pero se las suele escuchar. Afirmaciones en el sentido de que el órgano judicial es un órgano independiente, no puede generar responsabilidad del Estado porque el Poder Ejecutivo no puede imponerle a los jueces un criterio, una mirada o una decisión.
Ahora bien, esta afirmación es una afirmación hoy en día maliciosa, es temeraria, en realidad es de mala fe, porque ya está claro, hace ya como un siglo prácticamente, o más, está claro que si bien el órgano judicial es independiente en el juego de los tres órganos del Estado, pero eso es en la esfera interna del Estado. No es en su relación con los otros sujetos de la comunidad internacional. Por lo tanto, para los otros miembros de la comunidad internacional no le afecta que ese poder judicial sea o no independiente. Y si ese poder judicial ha dictado una resolución que contraría una obligación internacional, pues se genera sí o sí responsabilidad internacional. ¿Mm? ¿Está claro esto entonces? No podemos confundir la característica interna particular del Poder Judicial, que es independiente y autónomo, eso es una cosa, pero insisto, solamente en la esfera interna. Pero en la esfera de la comunidad internacional, de las relaciones de los estados, esa característica pierde totalmente valor, porque ante el resto del mundo, el Estado argentino, por ejemplo, es uno solo, y al resto del mundo no le afecta si es o no independiente el Poder Judicial, si el Poder Judicial ha dictado una resolución que genera una violación a una obligación asumida por nuestro país, pues genera responsabilidad. Por supuesto, para que se genere responsabilidad, primero tiene que ser una resolución que ya no pueda ser recurrida, obviamente. Si es que existen todavía alternativas recursivas, no se puede pretender activar el mecanismo jurídico de la responsabilidad internacional. Y por otro lado, también está claro que esa resolución debe ser de manera manifiesta, clara, obscena en cierta manera. Debe demostrar de manera obscena una violación de una obligación internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esa violación a una obligación internacional no debe surgir de una interpretación que alguien haga de una sentencia o una resolución, o de la aplicación de algún criterio jurídico nuevo o algo por el estilo. No. Debe ser algo claro, patente, indudable, que nos genere lugar a dudas que esa sentencia está afirmando tal cosa y esa es una violación a una obligación internacional. Vemos ahí entonces que el Poder Judicial también puede generar responsabilidad internacional. Nosotros tuvimos, desgraciadamente, hace muy poco un caso que puede ser encuadrado dentro de esto del referido conducta del Poder Judicial. Me estoy refiriendo, ustedes capaz que lo recuerden, el año pasado, al tema, al conflicto de ese avión venezolano-iraní, que creo que todavía, no sé si todavía continúa secuestrado en la Argentina y detenido en la tripulación. Bueno, las decisiones que se tomaron en el Poder Judicial argentino, a mi criterio, tranquilamente podrían haber generado responsabilidad internacional, por supuesto,
no se acabaron el sistema recursivo, tengo entendido, no lo conozco al tema de manera en detalle, pero si se hubiesen acabado los sistemas recursivos, creo yo que tranquilamente podría haber generado responsabilidad internacional, porque se vulneraron algunos tratados internacionales de la que era parte la Argentina. Bien, esos son responsabilidad internacional por la conducta de un Estado que genera un acto ilícito en contra de otro Estado. Ahora, la pregunta es, ¿y qué ocurre cuando la víctima no es un Estado sino un particular? ¿Mm? A ver, este es el caso de que el acto ilícito internacional está cometido respecto de un particular de nacionalidad extranjera, obviamente. ¿Mm? Estamos hablando de la hipótesis de que, por ejemplo, en el territorio de la República Argentina, un particular de nacionalidad extranjera que está en nuestro territorio es víctima de un acto ilícito internacional. Perdón, es víctima de un acto ilícito. ¿Cuándo ese acto ilícito que sufre ese extranjero puede abrir el recurso al mecanismo de la responsabilidad internacional? Pues bien, eso lo dice muy claro todos los apuntes que tienen ustedes para estudiar, de que el particular, el extranjero, no que sufre un acto ilícito, no genera de manera automática a su favor el mecanismo de la responsabilidad internacional. Porque ustedes valoren que concederle al extranjero que ha sufrido un acto ilícito de manera inmediata y automática el beneficio de poder acudir a la responsabilidad internacional es generar a favor de todos los extranjeros un hándicap favorable que no los tienen los ciudadanos nativos. ¿Comprenden? Se supone que en un país se aplican las leyes iguales para todas las personas que habitan ese territorio, ya sean nacionales o extranjeros. Entonces, no sé, como les decía, no se puede generar un beneficio, una ventaja a favor de un extranjero por su sola condición de extranjero. Pero tampoco se puede generar un perjuicio a ese extranjero por su condición de extranjero. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que ese extranjero que ha sufrido un acto ilícito pueda tener acceso a este mecanismo que se llama el prohijamiento internacional? Pues bien, tiene que ocurrir primero que a ese ciudadano extranjero no se le permite el acceso al sistema judicial para reparar los perjuicios causados por el acto ilícito que ha sufrido. O que existe un retardo de justicia evidente. En esas circunstancias es que el extranjero ve recién ahí habilitada la iniciativa de poder recurrir al mecanismo de la responsabilidad internacional. Ahora,
Pero ¿qué se entiende por denegación de justicia o retardo de justicia? Bueno, denegación de justicia es impedir el acceso al sistema judicial. Y retardo es, si bien permitirle el acceso, no darle una respuesta completa nunca, en tiempo. Ahora bien, pero debemos tener en claro que ese retardo o esa denegación debe ser por su condición de extranjero. A ver, ¿qué quiero decir? Si el resto de los habitantes del territorio, o sea, los ciudadanos nativos, también están sufriendo esa denegación o retardo de justicia, no se acepta que eso pueda entonces dar un mecanismo a una reclamación internacional. Es algo que ocurrió muchísimas veces durante, bueno, la última dictadura que asoló el país a partir del año 76, donde el sistema judicial estaba negado a todo el mundo, en algunos campos del derecho, por supuesto, ya sean nacionales o extranjeros. Entonces, si todos los ciudadanos nativos también lo sufren, insisto, el criterio de no darle una ventaja, un beneficio adicional al extranjero, también nos llevaría a sostener que tampoco eso permitiría darle al extranjero la ventaja de poder recurrir al mecanismo internacional de responsabilidad internacional. Ahora, cuando esa denegación o retardo de justicia está dado por sola condición de extranjero, ahí sí se abre el mecanismo para ese extranjero de recurrir a la responsabilidad internacional. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, la manera de hacerlo de ese extranjero víctima del acto ilícito es primero presentarse ante su propio estado de su nacionalidad y solicitar lo que se llama el prohijamiento. Entonces, ese individuo extranjero le pedirá al Estado de su nacionalidad que se presente ante el Estado, por ejemplo, el Estado argentino, reclamando los actos ilícitos que ha sufrido y las consecuencias que ha sufrido de esos actos ilícitos. Debe recurrir, insisto, al Estado de su nacionalidad. Ahora bien, pero el Estado nacional extranjero no está obligado a aceptarlo. Es potestad y facultad de ese Estado extranjero aceptar o no ese reclamo de su connacional que está habitando, viviendo en el extranjero. No necesariamente debe aceptar, asumir el respaldo y el prohijamiento. Pero también está claro que en caso de hacerlo, ese Estado extranjero no se convierte en un representante o mandatario del extranjero, sino que está actuando en representación está actuando frente a ese otro Estado, ejerciendo derechos propios de ese Estado, no del particular. A ver, voy a ver, tratar de aclararlo más. Entonces, el extranjero, cuando se produce en lo que dije, se va y le dice a su Estado de nacionalidad: he sufrido tales actos ilícitos, tales perjuicios, no he recibido reparación, quiero que activen el mecanismo de la responsabilidad internacional. Y el Estado le puede decir no.
o si le dice que sí, el Estado se puede presentar ante el Estado, pues, suponga argentino, pero lo va a hacer ejerciendo derechos propios del Estado ese extranjero. ¿Qué derechos? Bueno, los derechos comprendidos dentro de los tratados y la costumbre internacional, que dice que todo Estado tiene la obligación de respetar los derechos los derechos y garantías de todo ciudadano extranjero que esté en su territorio, y que todo Estado extranjero tiene el derecho a reclamar, ¿m?, por el patrimonio, la vida de sus connacionales que están en otro Estado. ¿Me entienden? Entonces estamos viendo que se genera un debate entre dos Estados, pero ejerciendo derechos propios cada Estado. El Estado extranjero no se ha convertido en un representante de ese particular que ha sido damnificado. No. Se convierte, está actuando en base a derechos que le son propios al Estado. Por esa razón, la reparación, en caso de conseguirle, no necesariamente va a tener el visto bueno del particular, ni va a ser necesariamente acorde a los daños que supuestamente sufrió el individuo. Es más, producida la reparación y el pago de indemnizaciones de un Estado al otro, no necesariamente el Estado que recibió el pago de la indemnización, ese dinero lo va a volcar a la víctima, porque no está obligado a ello. Hay un caso en Argentina donde ocurrió justamente esto. El Estado argentino recibió las indemnizaciones por un hecho ocurrido que generó responsabilidad internacional a un organismo internacional, no a un Estado, pero los montos recibidos de indemnización nunca fueron derivados al grupo de particulares que sufrieron esos actos ilícitos, nunca, porque tampoco estaba obligado. Bueno, yo voy a empezar a terminar con mi clase. La verdad que me estoy agitando bastante. Sobre esta bolilla, yo les recomiendo mucho los elementos del acto ilícito internacional, los elementos de la responsabilidad internacional. Sí o sí, seguramente pregunta de examen va a ser la teoría de riesgo creado. Después, todo lo que he desarrollado sobre responsabilidad del Estado por actos de los órganos estatales, eso sí o sí va a ser pregunta de examen. En realidad, chicos, es un tema muy importante. Motivo de pregunta va a ser toda la bolilla. Por eso les recomiendo, les doy un consejo: estudien la bolilla, no es larga, pero deben interpretarla y entenderla bien. No es larga, son apuntes cortos y pequeños. Y también la reparación, por supuesto, al final. Esto que hablé del prohijamiento, bueno, eso es clave. Eso es clave también. Bueno, yo nuevamente les pido mis disculpas. Yo no quise dejarlos sin clases. Me aqueja esta dolencia, como les decía.
pero preferí darla virtual, aunque sea un rato. Quería ver si alcanzaba a dar aunque sea una hora, pero ya me estoy agotando un poco. Estudienlo todo. Cualquier duda la pueden sacar de la clase que ya está colgada en el aula virtual y también de los apuntes, ¿no? Bueno, espero que para mi clase de Fondo Monetario Internacional yo esté mejor, porque para mí no hay como dar una clase presencial. Yo no soy afecto a clases virtuales. Es más, es la primera vez en mi vida que doy una clase virtual. Yo siempre privilegio y escojo la clase presencial, el contacto directo con los alumnos. Pero no los quería dejar así sin clase. Gracias, Mucha profe. suerte en el examen. Muchas Hasta gracias, luego. doctor, que se recupere. Hasta Hasta luego. luego. Que se recupere, gracias. Hasta luego, gracias. Doctor. Muchas gracias, que se recupere, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor, que se recupere. Gracias, profe. Gracias.